Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando nosotros ya los últimos capítulos del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 27, del 57 al 28-20, donde finaliza nuestro Evangelio de San Mateo. Es el último versículo del capítulo 28. Entonces, el tema principal es sobre la sepultura abierta, que significa la resurrección y la iglesia. Estos dos elementos son indispensables que tengamos en cuenta. Por una parte, la resurrección, porque es el tema central de nuestra propia fe, la resurrección. Como dice Pablo, vana sería nuestra fe si nosotros no creyésemos en la resurrección. Entonces, ¿para qué creer en Jesús? ¿Para qué creer en Dios? No sé. Entonces, aquí lo central y lo fundamental que se quiere transmitir, y es el caracú, el meollo, ¿verdad?, del ápice de toda la narración bíblica, de cualquiera de los evangelios e incluso de los libros bíblicos, es la resurrección. Y por otra parte, también miramos lo que viene a continuación, es decir, la comunidad, la iglesia. Tampoco tendría razón de ser si todo lo que nosotros hablamos es simplemente para un conocimiento. Hay cuache, tamba, etcétera, etcétera, monbeú, como una cuestión histórica pasada, pero que no tenga su influencia sobre la vida del hombre, sobre la vida de la humanidad. Sin embargo, el evangelista lo que quiere demostrarnos y quiere decirnos, leyendo y mirando a esta comunidad seguidora de Jesucristo, es justamente la de transmitir el valor de la resurrección, que es lo esencial y lo fundamental, decíamos, y sobre todo lo que viene a continuación, que será la iglesia.
La iglesia como tal, siempre estamos hablando de comunidad. Es sobre la iglesia. Y quería decir ese encontrarse juntos, organizarse juntos, caminar juntos, preocuparse uno del otro. Eso significa comunidad, ponernos de acuerdo. Es importante, y de aquí vienen todas las otras derivaciones. Por eso que muchas veces también nosotros insistimos mucho, todo lo que es sectarismo, todo lo que sale fuera del católico, del catolicismo, que quiere decir justamente la unidad de todos, o sea, la unidad, la universalidad. Upeago dice en el catolicismo. Y por lo tanto, si nosotros salimos de lo central, si salimos de lo que significa la resurrección y si salimos de lo que significa la comunidad, es decir, la iglesia, ciertamente que nosotros, por lo menos, de acuerdo a la Biblia, no estamos viviendo. Si nos volvemos sectas, no estamos viviendo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Así de sencillo. Porque la Biblia, sobre todo, nos está hablando entonces de la resurrección como el elemento fundamental, esencial. La vida del más allá, digamos de esta manera. Pero una vida del más allá que nos compromete desde el más aquí. Ese aquí y ahora entonces que nos compromete en una vida de unidad. Y justamente por eso, ¿dónde? Esa vida de unidad, esa vida de resurrección en la comunidad, en la iglesia. Todos, por eso se está hablando entonces de la universalidad, del universo. Muy bien, queridos amigos, este es el tema que vamos a ir reflexionando aquí en este último capítulo, en esta última sección que tenemos del Evangelio de San Mateo. Y por lo tanto tenemos el signo fundamental y por excelencia, que es la sepultura abierta. Jesús ya ha muerto. Toda la tradición sabe que ha sido José de Arimatea, decíamos nosotros anteriormente, el que ha venido a colocarle en una tumba. Aquí aparece la figura de José de Arimatea. También José era discípulo, se dice, tiene valor. Va, pregunta, pide, ¿será que se le puede entregar? Envuelve al maestro en una sábana limpia y le coloca en un sepulcro en una roca. Las mujeres también observan, miran desde lejos, pero están allí. Siguen siendo los testigos de la iglesia. Lo importante es esto, testigos de la iglesia. Vamos a mirar un poco desde el 27:57 justamente. Dice 27:57 es donde la encontramos. Las mujeres que siguen a Jesús. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas son las mujeres que son testigos, que están allí presentes. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Este José de Arimatea entonces se había hecho discípulo de Jesús, lo había seguido, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato, diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Bueno, estos son los pasajes muy interesantes, como iremos meditando y sobre todo conociendo cuál es el sentido profundo del autor sagrado, de aquello que nos quiere enseñar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Este domingo se celebra la primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. El Papa Francisco la convocó el 1 de febrero para acortar la brecha entre generaciones y reivindicar el protagonismo de los mayores. Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l'anello di congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. I nonni tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. Queremos que cada comunidad encuentre su propia forma de estar cerca de sus ancianos y abuelos. Y sobre todo, el Papa quiere que los abuelos tomen la iniciativa, que los ancianos tomen la iniciativa. Quieren que sean la fuerza impulsora del camino. Vittorio Scelzo coordina esta jornada mundial desde el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Dice que se celebrará de modos muy originales en decenas de países de todo el mundo. En Perú organizaron una semana para los abuelos. En Brasil están dedicando un periodo especial a los ancianos, los abuelos y al cuidado pastoral. Están haciendo muchas cosas en Argentina, donde celebran mucho el Día de los Ancianos en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Hemos recibido noticias de todo el mundo. En el Vaticano habrá una misa muy especial en la Basílica de San Pedro. Se espera que asistan unas 2.000 personas, entre las que habrá una gran mayoría de abuelos y personas mayores, junto con familiares y amigos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando los últimos capítulos del Evangelio de San Mateo. Estábamos diciendo que José aparece, pide el cuerpo de Jesús para enterrarlo. También están las mujeres que son testigos, decíamos, son las que están mirando. Y luego estamos entrando ya también de estos señores que vienen y que no están convencidos o no quieren nada que suceda con respecto entonces a la resurrección, sobre todo. El tema principal que nosotros hoy estamos queriendo reflexionar es el tema de la resurrección, que es el centro prácticamente de todo el Evangelio, el centro del Evangelio. Porque Pablo dice, vana sería nuestra fe si nosotros no creyésemos en la resurrección. Sería un personaje más, no sé, un personaje interesante, pero que no le da el plus verdaderamente y el centro. Y lo fundamental y esencial para nosotros es la resurrección. Y desde ahí entonces decíamos que también cuando nosotros vemos la sepultura abierta, hablamos del nacimiento de una iglesia. La iglesia se basa principalmente en su fe, en la resurrección. Somos cristianos porque creemos en la resurrección. No creemos en la reencarnación o no creemos en cualquier otra cosa. Entonces algunos dicen, no, yo soy cristiano, pero vos sabés que yo creo eso y la reencarnación. Entonces quiere decir que vos no sos cristiano. Quiere decir que confundimos todo. Vos no podés ser al mismo tiempo cerro y Olimpia, cerrista y olimpista. Por ahí va. Uno que es fanático de uno no quiere saber nada del otro. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender cuál es el meollo, cuál es el caracú, qué significa verdaderamente entonces esa resurrección. Estamos llegando a uno de los capítulos esenciales de la vida cristiana, de lo que nos está transmitiendo el evangelista, en este caso San Mateo. Los discípulos confiesan que Jesús ya no se encuentra entre los muertos. Este es el problema para los que vienen después. Por eso estábamos leyendo que a la mañana siguiente, dice, de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron a Pilato diciendo, atención, este embustero que había dicho que al tercer día resucitará, aun cuando vivía. Ordena, por lo tanto, que el sepulcro sea custodiado. Que el sepulcro sea custodiado. Entonces, los discípulos confiesan de esta manera a Jesús, le han sentido que está vivo, es de verdad que verdaderamente Jesús entonces, verdad pura, que Jesús ha resucitado. Por eso el sepulcro está vacío. Los judíos, sin embargo, afirman que todo esto es una historia, simplemente es que han robado el cuerpo de Jesús, por eso afirman que ha resucitado. Aquí entonces está la contraparte. Los fariseos, los sumos sacerdotes que dicen, no, ojo, como cañelas de té, han robado el cuerpo. Y por eso también que San Mateo, muy interesantemente, presenta aquí en su evangelio a estos sumos sacerdotes y fariseos que van y se reúnen con Pilato, ¿verdad? Pidiéndole la guardia. Entonces, vamos a hacer un poco y mirar hacia atrás cuál sería el contexto histórico. El contexto histórico es que Jesús ha resucitado. Entonces, los discípulos anuncian, dicen, Jesús ha resucitado. Aquí está el sepulcro vacío. Bueno, esta es la premisa. Esto es lo que nosotros podemos ver y podemos entender. Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado. Miren el sepulcro vacío, no está allí, etcétera, etcétera. Ante esta situación, segunda parte de nuestra escena, los sumos sacerdotes y los fariseos dicen, ¿cómo? Ha resucitado. Pero este ya es como un embustero, dice, que ya había dicho cuando aún vivía que iba a resucitar, etc. Y entonces, ante esta situación, ellos entonces no creen, porque eso es lo elemental y fundamental tener en consideración, que los sumos sacerdotes y los fariseos, es decir, el judaísmo, no cree que Jesús ha resucitado. Entonces, este segundo elemento se contrapone directamente al anuncio de lo que están diciendo los discípulos. Tercera parte. Entonces, el evangelista, ¿qué hace ante esta incredulidad?
y ante vamos a decir así, ante este anuncio que hacen ellos, los sumos sacerdotes, los fariseos, y entonces que quieren hacer callar el misterio de la resurrección, que quieren hacer callar a los cristianos que creen verdaderamente en la resurrección. Entonces, ¿cómo? Este Jesús que ha resucitado. No, este era un embustero. Y entonces, el tercer elemento esencial y fundamental que nos está transmitiendo aquí San Mateo es explicarnos que realmente ya se puso incluso guardias para no decir que eso estuvo así, que estuvo libre. En realidad no sabemos cómo estuvo. Aquí nos dice, según San Mateo, nos cuenta de que se pusieron guardias, ¿se dan cuenta? Pero esto nos narra ¿quién? Esto nos narra el Evangelio de San Mateo. Esto ustedes no van a encontrar en el Evangelio de San Marcos. En el Evangelio de San Marcos no dice en ningún momento que pusieron guardias, que estuvieron ahí cuidando que no vengan a robar, etc. Mateo sí te cuenta. ¿Pero por qué? ¿Se dan cuenta? Es ahí donde nosotros tenemos que entender que hay un contexto histórico. Y sobre ese contexto histórico es que el narrador comienza a describirnos, a contarnos lo que había sucedido. Y entonces aquí nos cuenta y nos dice que fueron los fariseos, que fueron los sumos sacerdotes a decirle a Pilato, mirá que este es un embustero, que dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces, toda esa narración maravillosa que nosotros tenemos en el Evangelio nos hace entender y sobre todo nos hace afirmar que Jesús verdaderamente ha resucitado. ¿Y cómo lo vamos a saber? Y porque incluso los sumos sacerdotes y los fariseos llevaron y pidieron a Pilato soldados para que lo cuidaran. Pero a pesar de todo, entonces después viene toda esa narración, porque continúa diciendo que después a los 3 días resucitaré, dice, ordena que sea cuidado. Muy bien, hasta ahí todo bien. Este último engaño sería peor que el primero. Todo esto le dicen a Pilato. Ahora Pilato entonces le respondió, ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia, como lo crean conveniente. Ellos fueron, aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Entonces, sellando la piedra y luego encima también colocando, ¿verdad? Poniendo en ese lugar la guardia para que nadie robase. Eso es lo que le está diciendo San Mateo. O sea, ustedes están diciendo que nosotros robamos, pero fíjense, si estaba luego primero estaba sellado y segundo, había guardia incluso ahí. Entonces, ¿qué nos pueden decir? No pueden decir nada. Verdaderamente, entonces, el Señor ha resucitado. Y esto nos lo narra Mateo, porque es Mateo el que está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana. Y ellos están viniendo del judaísmo y ellos escuchan, y muchos bombazos están recibiendo del judaísmo, el cristianismo, siendo perseguido, ¿verdad? Para decir, ¿qué están diciendo estos? Que son unos embusteros en todo caso. ¡Qué resurrección! Y sin embargo, para los cristianos que han tenido esa experiencia de la resurrección y que es lo esencial y lo fundamental del seguimiento de Jesucristo, era el motivo esencial y principal para anunciar a Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre,
derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el sepulcro vacío, la sepultura abierta, que significa resurrección y por otra parte también significará después el inicio de la iglesia. ¿Por qué? La unión entre resurrección e iglesia. Porque la base, fundamento, lo esencial, atención, de la vida cristiana es la resurrección. Muchas veces nosotros lo que nosotros profesamos, lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir y nos quiere enseñar verdaderamente es que existe resurrección. Creemos en la resurrección. La propuesta del cristianismo es la resurrección. Y de ahí surge entonces esa catolicidad, que es justamente la iglesia, ¿verdad? La iglesia quiere decir eso. Nosotros que caminamos como humanidad en ese entendimiento y de acuerdo a ese entendimiento, a ese compromiso resurreccional. O sea, la comunidad lo que quiere hacer como iglesia, porque iglesia pues quiere decir la comunidad. Eclesia, en griego nomás está esa palabrita, por eso que alguna vez en Daña entendí y va a decir la iglesia. Iglesia quiere decir comunidad y comunidad quiere decir la unión, la reunión de las personas, nosotros, el grupo, nuestro grupo que se une, que se reúne y que tiene ideales y principios de vida. Bueno, por eso aquí estamos diciendo que el sepulcro vacío, la sepultura abierta es lo que nos trae el tema principal de creer en la resurrección y desde ahí nace toda la iglesia. Por lo tanto, el punto de partida, atención, el punto de partida de todo el relato es la conciencia de esta iglesia primitiva de que Jesús vive. Jesús vive, es decir, Jesús ha resucitado. Se ha mostrado a Pedro y a los discípulos. Vive y es Señor, te dice, ¿verdad? Vive y es Señor. Y se ha mostrado y está aquí. Por eso, su palabra es la verdad y su destino es el lugar en el que Dios revela su misterio. Atención, su palabra es la verdad y su destino es el lugar en el que Dios revela su misterio. Entonces, cuando te está diciendo su destino, primero un Jesús que nos revela su palabra. Muy bien. Escuchamos, vivimos, conocemos a través de su palabra. Hasta ahí todo bien. Pero damos de nuevo un paso más. El destino. Es decir, moñan de yara hopa. Porque yo puedo predicar, puedo decir muchas cosas, pero ¿cuál es mi destino? Al final, no y listo, se me entierra. Opa la pleito y ahí se la gente. Opa la xerecoe. Bueno, muy lindo su palabra, lo que dijo, lo que predicó, lo que anunció, lo que trabajó, todo lo que vos quieras, ponerle todas las flores que quieras. Pero, no cementerio, pobre. Aquí no. Aquí es su palabra. Muy bien, Jesús, su palabra. Pero después la comunidad cristiana dice, y Jesús vive. Y ahí entonces entra la nueva vida. Y a esto le está llamando resurrección, es decir, el destino. ¿Y cuál es el destino? El destino es justamente en el que Dios revela su misterio. Es el lugar donde Dios revela su misterio, es decir, es esa esencia misma de Dios. Ese es el destino del hombre. Y eso es lo que nosotros compartimos y hacia ahí nosotros estamos apuntando. Ese Jesús es Cristo de Israel. ¿Escucharon? Ese Jesús es el ungido entonces. Ese Jesús es entonces el que cumple en este caso las promesas de Dios. La revelación de Dios Padre a través de la resurrección, no solamente de su palabra. La palabra de por sí es un camino pedagógico para llamarte, neatoina. La palabra es un llamado a la conversión continuamente. La palabra es darnos a conocer a través de una metodología, de una pedagogía divina, una pedagogía dentro del contexto histórico que nosotros vivimos, nos ayuda a que nosotros asumamos lo esencial y lo fundamental, que es nuestra propia fe, ¿verdad?
hacia dónde caminamos, cuál es nuestro destino. Y aquí el destino que nos presenta el Señor es entonces ese encuentro con el misterio de la vida que es Dios mismo, con el misterio entonces de la resurrección. Muy pronto ha de mostrarse como el Hijo de Hombre, juez del mundo, que es un mundo nuevo, que deja todo lo que es entonces anterior, todo lo que es viejo, es un mundo nuevo. Y este mundo nuevo que se está acercando, este mundo nuevo al que nosotros tenemos que sí o sí adherirnos. Qué lindo es esto tener entonces en cuenta, queridos hermanos, porque entonces es la resurrección la que nos da fuerza, porque este es el destino hacia donde nosotros estamos caminando. Nosotros no nos quedamos en el avión, o nosotros no nos quedamos en el coche. Nosotros viajamos, esa sería la palabra. La palabra es el medio, la palabra es el transporte. Por eso es importante cuando nosotros miramos y definimos lo que es la Biblia. Atención, porque algunas veces nos confunden todo, sobre todo las sectas, los protestantes que dicen sola escritura, la palabra, como si fuese que eso fuese todo. No, atención. La palabra es como que tu mamá te dice, mi hijo, pórtate bien. Muy bien, hasta ahí todo lindo. Pero después vos no le haces caso, ¿verdad? No le haces caso. Está muy linda, la palabra es muy linda. Pórtate bien, te dice tu mamá. Mi hijo, estudia. Qué lindo lo que me dijo. ¿Cierto? Es muy lindo que te portes bien, que estudies. O cualquier otra cosa. Mi hijo, no robes. Muy bien, todo muy lindo. La palabra, quedamos ahí. Y ahí te pone y hasta te puede decir, porque robar significa esto y aquello. Te voy a contar un caso y después, entonces, ¿viste? Pero esa es la palabra. A través de esa palabra yo te estoy anunciando, ¿no? Atoina, y te estoy diciendo, ¿qué cosa? Te estoy diciendo algo esencial y fundamental hacia donde vos tenés que ir. Entonces, me parece que es tan lógico solamente pensar un poco, tener una cuarta de nariz, como se dice, o un dedito de cerebro, para pensar y darnos cuenta lo que significa verdaderamente entonces el escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra que nos ilumina, que nos guía, que nos orienta, pero lo esencial y lo fundamental entonces después va a ser el vivir, el hacer, el cumplir, el esforzarte. No es simplemente, como decía últimamente cuando vino el cardenal Cristóbal López, que decía, no es simplemente anunciar, dice, a través, porque invocas y porque dices el nombre de Jesucristo y por eso ya serás salvo, ¿verdad? Porque Pablo dice eso así, pero eso hay que entender lo que te está queriendo decir. Cuando vos pronunciás, anunciás y decís la palabra, y por esa palabra el aceptar en tu corazón y en tu vida que Jesucristo verdaderamente es Señor, ¿qué es lo que vos estás diciendo? Vos estás diciendo, yo me comprometo con lo que vos me estás diciendo. Yo me voy a salvar por lo que me dijo mi mamá, o yo me salvé gracias a mi mamá. ¿Qué yo estoy diciendo? Que yo le hice caso a mi mamá, ¿entendiste? Se apena la yesire. Amba la yesire ya que sea teo de tuya. A niña te que se me ella porque ¿se dan cuenta? Qué importante que es entender entonces el significado y la fuerza del querigma, la fuerza del anuncio, la fuerza de la palabra. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular. Y por eso hacemos esa comunión espiritual.
Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy entonces celebramos esta gran fiesta de Santa Marta. Muchas felicidades a todas las Martas que conocemos. Leemos de la primera carta que escribe San Juan, el capítulo 4 del versículo 7 al 19. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Dios permanece en nosotros. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Qué lindo, queridos hermanos. Una vez más, vine para entregar hasta la última gotita de mi sangre por la salvación de ustedes. Y es esto entonces lo que el Señor hoy nos está diciendo. Tiene que haber un amor entre nosotros porque justamente Dios es el primero que nos ha demostrado este gran amor hacia nosotros. Dios, siendo Dios, que es capaz de entregar todo, de anonadarse, de bajarse, amarnos, entregarnos su vida. Tanto Dios amó al mundo que entregó a su propio Hijo por nuestra liberación. Y eso hoy nos está diciendo. Consecuencia, en nuestra sociedad tenemos que mostrar ese amor que hemos recibido de parte de Dios. Ese amor que Él mismo ha dejado como semillita en nuestro corazón. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave. Benedicta tu in mulieribus et benedictus benedictus fructus ventris tu.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos haciendo este curso bíblico, como siempre, nuestra reflexión bíblica, que nos tiene que ayudar a profundizar lo que el evangelista San Mateo nos quiere transmitir y nos va transmitiendo a través de su palabra. Bueno, estamos nosotros reflexionando sobre la sepultura abierta, que nos lleva a entender el elemento de la resurrección, porque la sepultura abierta es simplemente un símbolo, ¿verdad? ¿Símbolo de qué cosa? De una resurrección. Pero más aún, nosotros decíamos que este símbolo de la resurrección y la resurrección de por sí, que es lo esencial a nuestra vida, este es el tema esencial, principal de la vida cristiana, del evangelio. La buena noticia es eso. Es la resurrección de Jesucristo. Ustedes se acuerdan que en otra oportunidad nosotros hemos presentado los dos grandes misterios sobre los cuales gira toda la vida del cristiano, la vida del seguidor de Jesucristo, que es, decíamos, el misterio de la encarnación y el misterio de la resurrección. Son los dos elementos. Dios que entra en nuestra historia. Pero ¿para qué Dios entra en nuestra historia? Y para caminar con nosotros, enseñarnos, educarnos, acompañarnos, y al final de cuentas nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Y percibimos y decimos, mira cómo Jesús vivió, mira lo que Jesús realizó. Entonces nosotros también nos comprometemos, porque se puede llegar entonces. ¿Pero se puede llegar a qué? A lo que te va mostrando durante todo el tiempo después de su nacimiento, Dios que entra en nuestra historia. Ahora Dios dice que lo resucita, así luego dice también, en la medida en que exista ese compromiso cristiano. Y eso es lo que nosotros entonces procuramos hacer también. Por eso somos cristianos. O mejor dicho, para eso somos cristianos. Para vivir ese seguimiento y entender lo que nos está diciendo. Por lo tanto, la certeza de la resurrección estaba unida en la iglesia de Jerusalén con la experiencia del sepulcro abierto, la certeza de la resurrección. Como nosotros sabemos que verdaderamente Jesús ha resucitado, para la iglesia de Jerusalén esa certeza va unida a la experiencia del sepulcro abierto. Aquí no está más Jesús, y por lo tanto ha resucitado. Las mujeres vinieron un día a la tumba de Jesús y la encontraron abierta, bien vacía. ¿No era eso un signo de resurrección? Así lo toma Marcos, así lo dice San Mateo. La experiencia del sepulcro abierto se convierte en signo de victoria de Jesús. Aquí entonces metemos otro elemento, además de que es un signo de la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? Segundo elemento, la resurrección significa la victoria entonces de Jesús sobre la muerte. Y eso es lo que nosotros decíamos anteriormente. Nosotros, detrás de qué cosa vamos, qué es lo que estamos queriendo, qué es lo que estamos buscando en este seguimiento de Jesucristo. Y justamente un compromiso real, un compromiso en la vida del cristiano, en la vida de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, la experiencia del sepulcro abierto se convierte en ese signo de victoria de Jesús de Nazaret. Vamos a mirar un poco en el 28, 1 al 10. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman. Yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Mira qué interesante esto. Ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos:
ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Entonces, esto es lo que nosotros estamos mirando y estamos entendiendo, que aquí es el triunfo, ¿verdad?, de Jesús. Es el segundo elemento sobre la muerte, es la victoria de Jesús. Las mujeres se acercan, la tierra tiembla y un ángel del Señor mueve la piedra. El ángel habla: no teman, no teman. Sé que buscan a Jesús crucificado, no está aquí. No está aquí. Esta es la experiencia resurreccional de la comunidad. Un Jesús que resucita, un Jesús victorioso sobre la muerte. Ha resucitado, como dijo: vengan, miren el sitio donde estuvo. Corran y díganselo a los discípulos. Resucitó de entre los muertos. He aquí que les precede en Galilea. Allí ustedes le verán. Muy bien, queridos amigos, qué hermoso que es todo esto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, como les dije, al final del Evangelio, entonces, lo esencial y lo fundamental. Si fuimos mirando desde la presentación del autor, luego, hoy añadí como doctrina, entre comillas, ¿verdad? O sea, como buena noticia, como anuncio de lo que nos trae. Luego un compromiso real de parte nuestra, mostrándonos todas las posibilidades. Y luego, sobre todo, ese seguimiento que significa un reestructurarse o estructurarse como comunidad, que llega a lo esencial y fundamental. Todo eso, entonces, para que el hombre entienda que lo esencial y lo fundamental es la resurrección. Porque solamente desde la resurrección podemos nosotros formar la iglesia. Me despido por el día de hoy y seguiremos nuestra reflexión con este tema tan interesante de San Mateo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.